Esta mañana tuve el privilegio de compartir la palabra del Señor y tenía que ver con el Espíritu Santo, y hoy, o en este segundo servicio, quiero compartir otro mensaje, pero quiero compartirles también que cuando he tenido la oportunidad de compartir dos mensajes, el uno tiene que ver a veces con confrontación, pero el otro es como la ayuda que usamos para fortalecernos. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy: la culpa nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Como dice, la culpa nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la culpa, es una conducta descuidada o una culpa consciente. Digo consciente porque a veces cuando se falla, uno dice, bueno, yo fallo y luego voy y arreglo, ya sé cómo hacerlo. A eso es lo que le llaman eventualmente el dolor o el duelo. Y es que en la vida a veces tenemos maneras de actuar de forma imprudente. Por ejemplo, la culpa puede presentarse cuando nosotros somos imprudentes ante una situación, o la culpa también se puede presentar cuando hemos sido negligentes, o la culpa también puede ser cuando por la falta de práctica dejamos de hacer lo que corresponde. A veces en nuestra vida espiritual tenemos que tener mucho cuidado de omitir cosas que no podemos dejar pasar. Me explico, si yo estoy pasando un momento difícil, no puedo decir, pues ya no voy a orar y ya no voy a leer, ya no voy a congregarme, ya no puedo. No, eso no hace que, eso es también crear una culpa de omitir un deber. Ahora, la culpa es un sentimiento que se aflora en nosotros cuando por alguna situación vivimos un momento quizás de un grado pequeño o grande. Cuando digo pequeño o grande, es que tengo un nudo acá. De un padre que le dijo al hijo: usted no sirve para nada. Y esas palabras comenzaron a quedarse en el hijo. El hijo, sin embargo, estudiaba, trabajaba, hacía sus labores, pero siempre el concepto del padre, usted no sirve para nada, fue marcando una realidad en él. La situación fue que vinieron horrores imborrables, porque recuerdo tanto que una tarde con mi esposo salimos de aquí y tenía una carga por un joven, y yo me fui y dije: tengo que ir a visitar a este joven, tenemos que ir ya a visitarlo. Y fuimos, y cuando llegamos, en el apartamento de ellos había una cinta parecida a la que está allí puesta, ahora se lee una cinta amarilla, y él hacía unas horas se había quitado la vida. La culpa es una debilidad común en nosotros que nos lleva a sufrir en mayor o menor grado, y se alimenta muchas veces de recuerdos que nos llevan a tomar malas determinaciones. Este joven de 27 años no tenía más, se había quitado la vida. A veces hay culpas que nos llevan a hacer cosas o a omitir cosas, o incluso hay pensamientos en nuestra vida que hacen que se alimenten cosas que se salen de control, cosas que podemos pensar: voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y empiezan a haber cosas negativas. Lo dije en la predicación de las 7, que una vez también me pidió el favor de ir a orar por un jovencito más o menos de 7, 8 años, no tenía más. Cuando estaba orando por él,
Él comenzó a llorar de una forma impresionante y luego él tuvo que decir que por favor que le permitiera decir algo y yo le dije, ¿qué quieres decir? Y él me dijo, es que yo quería matar a mi mamá y tengo el cuchillo allá debajo de mi cama. Hay pensamientos que se salen fuera de control y hay cosas que nos hacen daño también a nosotros. Cuando la culpa llega a nuestra vida es porque hay 3 y 4 cosas que le pueden ocasionar. Una de ellas, o ignoro lo que estoy haciendo, o desobedezco en plenitud lo que Dios dice que no haga, lo estoy haciendo en contra de Él, o desobedeciendo su palabra. Y la tercera es cuando sencillamente en mi vida no considero que esto sea importante para mí. Estoy, repito, omitiendo, no quiero aprender. De nuestro contexto latino, porque todavía no se va eso, todavía no se va. Y cuando digo todavía no se va, he visto padres que están criando hijos hoy en día y he visto papitos, no lo exagero, no lo estoy metiendo como una anécdota, no, he visto papitos que le dicen a sus hijitos de 4, 3, 2 añitos, le dicen, no me diga que soy su papá, ni no me diga que soy su mamá, llámeme por mi nombre. No sé si usted lo ha escuchado por ahí. O cosas como cuando de pronto hay una situación difícil y el hijo aparece y de pronto la mamá o el papá están allí en una situación difícil, de pronto el hijo aparece y justo apareció cuando no debería aparecer. ¿Por qué? Porque de pronto el hijo dice mamá o papá, inmediatamente la respuesta es una respuesta agresiva. ¿Qué? ¿Qué quiere? Después le atiendo. Y hay un rechazo, hay un desprecio y eso queda en los hijos. Eso se guarda en el corazón. Muchas veces a los hijos se les pueden incriminar en cosas, como decir, por culpa suya estoy así. Imagínense eso. Frases corticas, pero que caen en el corazón de un joven, de una jovencita. Caen. Niños que se sienten culpables, niños que están creciendo sin querer vivir. ¿Por qué? Porque están siendo insultados en sus actitudes de sus padres quizás, o en su niñez sufrieron mensajes de culpa, mensajes de desprecio, mensajes de actitudes que no correspondían. De tal manera que aún muchas veces hoy, cuando hablamos a otra persona, de hecho, si yo a veces hablo quizás de una forma golpeada con ustedes, por favor me perdonan, Armando, por favor perdónenme. O cuando a veces mi actitud se eleva, que a veces me ha dicho, pastor, pues usted predica, pero ¿por qué tiene que gritar? Y yo, usted tiene razón. Y yo me emociono también, tengo emociones, además, ¿qué? Pero no lo hago con un sentido de estar arriba de algo, no, lo hago en un sentido más de saber, de que tengamos cuidado, porque cuando la culpa está en medio de nosotros, los tonos se vuelven indiscriminados, es decir, pareciera que todo lo que me pasa a mí, los demás tienen la culpa. Entonces cualquier cosa que pase, pues le echo la culpa. Además que la culpa puede traer consecuencias tan graves como las que le compartí ahora, e impiden nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que son cristianas, pero tienen todo el tiempo culpa. Y están llorando su culpa y su culpa. Y yo digo, ¿pero a quién le están llorando? Siempre que veo que una persona de pronto está en un estado de culpa y trata de cambiarla con sus propias fuerzas, porque si aquí hay algo tremendo también es que cuando hay una culpa, en lugar de ir al Señor, el Señor, por favor, ayúdame, ¿sabe qué se hace? No, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios. Porque es que la culpa tiene una actitud y ellas es que la culpa roba el efecto de la misericordia de Dios en nosotros. Es como un sifón sin fondo, se lleva todo lo que en su momento Dios es misericordioso. Por eso hay algunos que deciden
guardar la culpa y tienen cosas del pasado y la tienen todo el tiempo allá. Y pues si eso pasa, sería bueno hoy mirar que es importante mirar que la culpa no puede enterrar los beneficios y las bendiciones del presente. Hay errores, repito, en la vida espiritual donde la culpa hace que las personas se estanquen y como que no avanzan, que como que hay algo que no está bien. Y claro, la culpa tiene una amiga. ¿Sabe cómo se llama esa amiga? Las excusas. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Ya no lo quiero cantar, solo que sé que lo he escuchado. Y esa es la amiga de la culpa, la justificación. Ahora, ¿sabe? Cuando la culpa se hace amiga de la justificación, viene lo peor, viene la rebeldía. Un estado donde se enfrenta a las cosas para tomar determinaciones, no importa cuál sea la decisión, no importa. He conocido personas que en su momento han sido responsables en las tareas, pero llega un momento en que la abandonan como si no fuera nada. Y la culpa con la amiga llamada justificación y el resultado de la rebeldía también se hace amigo de ¿sabe quién? De Satanás. Ese es el mejor instrumento que Satanás puede usar. ¿Para qué? Porque aquí es donde viene el texto. La culpa nos hace ¿qué? Sordos a la voz del Espíritu Santo. Y cuando una persona, recuerde esto, tiene culpa, la culpa se puede conseguir de alguna forma. Y de alguna manera podemos caer en ese hoyo. Y podemos justificarlo. ¿Usted por qué es de mal genio? Yo de mal genio no, yo. A mí me hacen poner de mal genio, pero yo no soy. O como a la persona que le gusta robarse las cosas. Dicen que usted es ladrón, que yo soy ladrón. No, yo no soy ladrón. Yo agarro lo que me corresponde, pero yo no robo a nadie. Dicen que usted es mentiroso. No, yo no soy mentiroso, que me falta una gotica de sinceridad diferente, pero yo mentiroso no soy. Y se ve elegante, se ve bonito y se oye bien. Pero en la vida espiritual nosotros tenemos que ser conscientes que si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que recordar lo siguiente: si yo me mantengo en culpa, justificándolo con mi estado de rebeldía, seré el instrumento perfecto para ser usado por Satanás, y igualmente los demonios van a completar la tarea. La culpa nos dice: el Señor ya no lo escucha a usted. Y Satanás afirma y dice: eso sí es verdad. Sí, yo le había dicho. Y la pregunta entonces hoy es: Señor, ayúdame que no se haga mi voluntad sino la tuya, para cambiar lo que hoy conozco como la culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarlo delante de nuestro Dios. ¿Sabía usted que el único que nos ofrece un camino para salir de la culpa se llama nuestro Señor Jesucristo? Y hay un pasaje de la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, donde el hombre y la mujer persisten en pecar a pesar de las advertencias, porque es un problema que no va a cambiar. Eso es como cuando uno ve el semáforo que está en rojo, para unos que pasan derecho diciendo pues nadie me está mirando. Y si el semáforo tiene verde, amarillo y rojo, es por algo. Y en la vida espiritual hay advertencias. Y mire por qué, porque aquí viene lo importante. No se trata de justificar, sino de qué dice la palabra. Y entonces la palabra dice, en Juan 3, 19, 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Y el versículo 20, perdón, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiero compartirle dos cosas hoy nomás. La primera, la realidad de nuestro estado de condenación eterno. La realidad de nuestro estado de condenación eterno. Los que estamos aquí por misericordia de Dios vivimos, pero un día Dios nos va a llamar a su presencia. Un día Dios va a decir, ya se te acabó el tiempo. Un día Dios va a decir, hasta aquí llegaste. Un día Dios, las manecillas del reloj de Él serán en nosotros cortadas y ya luego ya no vamos a estar. Cuando somos jóvenes pensamos, a mí me falta mucho tiempo. Pero esta mañana también hablaba con una enfermera y me decía, pastor, no me lo va a creer. Yo atiendo personal, yo estoy en este lugar y justo con mi compañera hemos trabajado y este fin de semana ha sido de lo más terrible. Fallecimiento del joven, fallecimiento del niño, fallecimiento del adulto. Por favor, pastor, le pedimos sus oraciones en fortaleza y todo, porque eso es lugares donde las personas fallecen y fallecen y fallecen. Y entonces nosotros nos quedamos pensando en una realidad. ¿Cuál es la realidad de nosotros? Mirar nuestro estado de condenación eterna. Porque el hecho de que estemos hoy aquí no nos eximen de si vamos a ir o no al cielo. No, yo voy al cielo porque yo voy a la iglesia, porque yo leo la Biblia, porque yo... No, es que no es un estado religioso. Es saber que yo tengo. Es como cuando uno hace un trasteo. ¿Qué pasa cuando uno hace un trasteo? Hay cosas que ya no le sirven a uno y ahí habían estado todo el tiempo. No es sino que si usted quiere limpiar y masificar y maximizar todas las cosas de qué realmente le sirve, haga un trasteo. Aunque hay algunos que de pronto están pegados y ahí lo llevan. Pero hagamos un inventario en nuestro corazón y miremos una realidad. ¿Cuál realidad? Esta realidad que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:21, por cuanto todos pecaron, en Romanos 3:21 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el otro texto, estamos leyendo versículo 21, el que sigue. Bueno, está bien. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes, perdón? Todos. Esa es una realidad. Ojalá en nuestro inventario sepamos algo. En un momento de nuestra vida cometemos errores y pecamos delante del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Arreglen lo que tengan que arreglarlo. No dejen nada para después. Si lo hacemos vamos a sufrir pérdida. Además, recordemos al salmista David que él dijo en el Salmo 51 versículo 5, por cuanto dice, la palabra dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Entonces, esa es una realidad y es un inventario en nuestra vida, que fuimos formados en pecado. El día que nosotros nacimos ya veníamos con un ingrediente llamado pecado. Generalmente me gusta hacer una especie de analogía respecto a nuestro pecado, y es como si dentro de nosotros hubiese una serpiente de las más feas que pueden haber, y de alguien, y un niño también la trae, claro, lo que pasa es que es más chiquita, pero no déjela crecer y verá, déjela crecer. El pecado cual serpiente dentro de nosotros hay que saberla controlar, de lo contrario en un momento dado se va a levantar y ¿sabe qué va a pasar? Se va a venir en contra nuestra. Eso le pasó a un domador de serpientes. Él manejaba sus serpientes y hacía todo tipo y la gente aplaudía y todos veían. Pero un día él bebió en demasía y se quiso ir para su zoológico y mirar sus serpientes y se puso a jugar con ellas. Cogió la más grande y comenzó a hacerle
fuerza en su cabeza y adivine qué. Pues ella sacó también su naturaleza y le clavó sus colmillos, le pasó el veneno y él falleció. Luego al otro día lo vieron allá, estaba sin vida. En nuestra vida espiritual ojalá concibamos eso dentro de nosotros, porque está en nosotros y constantemente está allí, y que la única forma para ver esa realidad de nuestro estado de condenación, la única forma, dice la palabra, el salmista lo dijo, en maldad he sido formado. Es más, si alguno tiene duda respecto a esto, también dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cómo? Los que estamos aquí, por ejemplo, nosotros no pensamos nada malo, ¿cierto? Somos como los escogidos de Dios. No, mire, la Biblia dice que la maldad de los hombres será mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, porque aquí hay una conexión, mente y corazón. El corazón piensa y la mente también es engañoso, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Pero en el versículo 10 de Jeremías 17 dice la palabra, Dios lo conoce. Y por eso hoy, al hacer el inventario, estamos viendo una realidad, y esta realidad es que no podemos escapar. Ninguno de los que estamos aquí podemos escapar, pero cuando somos conscientes de algo, porque alguien dirá, bueno, pero yo hago buenas obras, yo sirvo a Dios, yo colaboro, yo no le hago mal a nadie, yo no digo groserías, yo no voy a fiestas. Ves que ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es el siguiente: aun si yo quisiera negociar con Dios mi salvación, no habría precio para pagarle a Él lo que Él hizo por nosotros. Además, Él no necesita nada de nosotros, Él no necesita plata, Él no necesita nada. Él hizo el universo, Él hizo el cielo y la tierra se sostiene, los fundamentos de la tierra están sostenidas por el soplo de Dios. ¿Cómo yo puedo negociar con Dios? Algunos han pretendido negociar con Dios. Entre ellos, Señor, mira, yo soy buena gente. Es más, hoy en día las religiones se han vuelto tan vastas, tan amplias en sus aspectos, que filosofías como la India, por ejemplo, en parte tienen la Biblia, pero si nosotros tenemos 31 proverbios, ellos tienen 62, y cosas como esas, siempre anexando algo de más. Pero el Señor no se ha complicado con nosotros, solamente nos dice lo siguiente: ustedes no pueden comprar la salvación, ustedes no pueden negociar conmigo. Yo solamente le estoy ofreciendo a ustedes la salvación. Es más, repito, algunos dirán, yo le ofrezco a Dios de lo que tengo y de eso doy. Pero mira lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6, dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hagamos un pequeño diagnóstico. Cuando una persona llega al hospital, hay unas hojas que le dicen a uno cómo está su salud. Usted le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. En estos días, siempre donde estamos llegando a algún lugar, perdón, un diagnóstico, por favor, usted ha tenido esto, ha tenido lo otro, ha tenido... Y uno dice sí, no, sí, no. Pues en la vida espiritual, cuando hemos conocido su santa presencia y su poder en nosotros, Dios hace un diagnóstico, y cuando llegamos delante de Él, Él nos hace un diagnóstico también, y nosotros tenemos que considerar esa realidad del diagnóstico delante del Señor. ¿Cómo estoy delante de la presencia de Él? ¿Cómo me siento delante de la presencia de Él? Porque cada vez que nos acercamos a su presencia, sentimos, Señor, tú conoces mi corazón. No podemos llegar con actitudes pretendidas delante del Señor para decirle: Señor, tú sabes quién soy yo.
Historias que están escritas en la palabra donde el mismo Señor dice, hubo un hombre fariseo y hubo un hombre pecador. El fariseo decía, Señor, gracias porque yo no soy como los otros. Y el pecador, el publicano decía, Señor, ten piedad de mí, un pecador. Dios espera que nosotros, al hacer un diagnóstico sincero en nuestra vida, podamos decirle, Señor, yo sé que lo que soy, lo que tengo, realmente delante de ti no vale. Lo que vale, Señor, es lo que tú hiciste por mí en la cruz. El segundo punto es el costo de nuestra justificación. El costo de nuestra justificación. La salvación, siendo un regalo, no es gratis, porque el Señor pagó un precio. El costo de nuestra justificación, dice la palabra en Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Escuche bien esto, el fundamento de nuestra vida espiritual está marcado en el amor de Dios, y ahí es donde habita su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu habita dentro de nosotros. No esperemos que ocurran milagros de afuera, el milagro ocurre en nosotros cuando hacemos práctico la vida que Dios nos regaló y lo que está ocurriendo con el amor de Dios. El amor de Dios no solamente es algo que cae ahí y que solo se mueve, no, a nosotros nos corresponde generarlo cuando empiezo a valorar ese amor que el Señor tuvo por mí. En el versículo que sigue, del versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en ¿qué? Perdón, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. A Dios no lo podemos comprar ni podemos negociar con Él. No podemos. Él ofrece una salvación gratuita. Y Él dice que mediante la sangre de nuestro Señor Jesús que pagó en la cruz, fue propicio a nuestro pecado, pero Él sí exige algo de nuestra vida. ¿Cómo yo puedo alcanzar la justificación? Y la Biblia dice que hay algo que Él nos ha dado y que se llama la fe. Recuerde, ¿qué tiene que ver la fe? ¿Qué hace la fe? La fe lo que hace es que yo tengo confianza frente a los principios eternos que Dios nos está ofreciendo. En Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén por esto? La Biblia dice en su santa inspiración que tiene, que no se trata de que nosotros coloquemos los términos ya el Señor los dio. ¿Y cómo se llaman? Su gracia, su misericordia, su bondad y su amor para con nosotros. Esos conceptos son los que nosotros debemos apropiarnos y considerar la obra de Dios en nuestra vida, porque solo nuestro Señor Jesucristo es quien la puede proveer. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice la palabra, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Uno de los inventarios que debemos de considerar en la palabra del Señor, y una de las cosas que tenemos que tener cuidado para proteger lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos dio, nos lo dio una sola vez. El punto es valorar eso que tenemos. Si no lo valoramos, sencillamente, ¿cómo saber que yo tengo algo si no lo estoy disfrutando? Cuando les dije al principio que Dios nos dio un regalo, el regalo no es solamente para cargarlo debajo de nuestros brazos, sino que tenemos que abrirlo para mirar qué es lo que recibí. Y el Señor dice en su santa palabra, frente a esta condición que hoy estamos viviendo, porque hoy estamos viviendo condiciones realmente rarísimas. Lo que yo sí sé es que cuando nos hemos convertido delante del Señor, Él dice que la bendición es para todos, que Él no mira raza, Él no mira color, Él no mira nacionalidad, Él lo que mira es el corazón. Y cuando llega la palabra a nosotros, ahora nosotros ya siendo conscientes de lo que hemos recibido, la palabra dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha
Y la palabra mancha tiene que ver con pecado. Por eso la importancia de revisar dentro de nosotros, de no permitir que el pecado esté ahí, sino que podamos en verdad saberlo restringir conforme a lo que dice la palabra. Pero él dice: cuidado con la murmuración, cuidado con la contienda, porque somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hoy en día, repito, todos los papeles se han cambiado. No sé cuántos muy cerca esta semana han experimentado momentos quizás duros. Hoy en día la delincuencia y una cantidad de factores que se han levantado y hace que las situaciones se pongan más tensas. De ahí que nosotros no podemos quedarnos quieticos creyendo que eso no va con nosotros. No, eso va con nosotros, pero que estamos y debemos estar muy atentos. Y por eso la palabra dice que en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice la palabra, ¿como qué? Como luminares en el mundo. Pero mire lo que dice el versículo 16: asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La vida espiritual, así como puede convertirse y es una bendición, también se puede convertir en una maldición. El mismo Señor a través del apóstol Pablo lo dijo: hay algunos que han recibido al Señor para levantamiento, pero otros han recibido al Señor para sus propias caídas, porque no han valorado la palabra del Señor. Quiero hoy dejar hasta aquí la palabra del Señor, pero quiero hacer una invitación, y quizás esta invitación es para que por favor nos coloquemos en pies. Vamos a orar, y quisiera por un momento que usted cerrara sus ojos. Y pudiéramos considerar nuestro pecado delante del Señor. Hace un tiempo atrás estaba aquí en la congregación, estaba solo, y de pronto salí a la puerta y vi que pasó un señor con una maleta. Me llamó la atención y él se volteó a mirarme y yo lo saludé y él se devolvió. O no esperaba que se devolviera, pero él se devolvió. Y cuando se devolvió, me habló y me dijo: ¿usted es el pastor de la iglesia? Le dije: sí. ¿Y podemos hablar? Bueno. Y entré y nos sentamos en ese lado de allá donde está Wilber y la hermana Anita. Ahí nos sentamos, ahí cada uno. Y él empezó a compartir y empezó a llorar. Y luego terminó diciendo que él, a donde se estaba dirigiendo, iba a ir porque se iba a quitar la vida. Y me mostró cómo lo iba a hacer. Y entonces, claro, ya los términos eran totalmente distintos. Y yo le dije: vamos a orar. Y oramos, estábamos orando. Y cuando estábamos orando, yo le dije a él: repita esta oración conmigo. Y le dije: diga que su corazón ahora es para Dios. Yo le dije a él en oración: dígale a Dios: Señor, te entrego mi corazón, que es para ti. Y él tenía sus ojos cerrados, yo también. Y yo esperaba que él repitiera, pero de pronto él se quedó en silencio. Y cuando luego yo sentí fue que él pegó un grito diciendo: no, porque esta vida me pertenece. Y adivine qué, ahí en ese momento, tranquila, puede tomar su lugar. Ahí en ese momento, yo quería la compañía de ustedes, quería que los hermanos estuvieran conmigo, pero no había nadie. No sabía qué hacer. En ese momento realmente me asusté. Pero cuando dije: Señor, ayúdame, le dije a él. ¿Y sabe qué pasó? Esa persona se
fue para solita. Y Dios hizo la obra en él. Y hoy es una vida que se ha convertido en el Señor. Y quiero decirle algo, por eso le decía que cerrara un momentico sus ojos, porque hoy Dios va a hacer algo también. Incluimos también las personas que quizás están viendo el video de que repita esta oración. Querido Señor, usted puede repetirlo también. Querido Señor, yo entiendo que mis pecados que están en mi vida me separan de ti. A veces procuro, Señor, y lo he intentado, cambiar o abandonarlos, y no he podido. He hecho mi mejor esfuerzo y no he podido. Pero hoy quiero decir, Señor, que recibo tu ayuda, tu fortaleza y el precioso sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Yo creo que tú me resucitaste de los muertos y que hoy estoy vivo por tu misericordia. Limpia mi corazón, limpia mi cuerpo, limpia mi mente. Declaro que estoy ahora mismo como un vaso para tu gloria y para tu honra. Señor, que sea consciente de este inventario en mi vida y ahora mismo me declaro libre en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo mal pensamiento, toda actitud negativa, la declaro sin poder. Mi única esperanza está en ti, Señor. Y hoy me tomo de tu mano y reconozco, Señor, que solo tú puedes limpiar mi corazón. Me escondo hoy en tu mano y declaro que tu misericordia es poderosa en mi vida y que es como un arma que se levanta para defender, Señor, mi vida y todo lo que soy delante de ti. Me arrepiento de corazón y te ruego que no me abandones y que tú harás la obra que comenzaste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor amado, hemos hecho esta oración delante de ti y tú conoces nuestro diagnóstico y lo que somos, y hoy nos declaramos también en nuestro corazón limpios para tu gloria. Hay algunas personas aquí que han estado sufriendo malestar mucho de su parte, de su cuerpo, más exactamente la parte de su estómago, de su vientre. Han habido malestares fuertes. Si usted puede colocarse su manita ahí y declare sanidad, porque eso se va en el nombre de Jesús. Son asuntos gástricos, algunos han sentido unos malestares muy fuertes. Ponga su manita ahí. Hoy sencillamente estamos creyéndole al Señor, porque cuando decimos mi corazón entona la canción, estamos diciendo al Señor, yo creo en la sanidad, yo creo y recibo hoy esta sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en esos cuerpos, en esos vientres, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque estás haciendo la obra, Padre Celestial. Declaramos también hoy esos dolores de cabeza fuertes que han estado, Señor, que tu mano preciosa, si alguno ha sentido ese dolor, ese malestar, colóquese su manita en la cabeza también y declárese en fe sano y reciba sanidad. Ya ese brote de dolor, esa angustia quizás existencial o desesperación que
se ha experimentado en el nombre de Jesús. La declaramos sin poder y se van en el nombre de Jesús. Hay personas que incluso no están aquí y han compartido con algunos de ustedes sus malestares, así que sencillamente coloque estas vidas también a estas personas para que Dios se glorifique en el corazón y en las mentes de estas personas en el nombre de Jesús. Nosotros lo creemos hoy, Señor, y recibimos de tu mano, Señor, esta bendición. Y te damos gracias por hacerlo, porque eres bendito por siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En fe y por fe recibimos hoy lo que tú, Señor, haces cada día a nuestra vida. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús, por tus méritos preciosos. Amén y amén.